Hay hombres cuya belleza conquista corazones. Hay hombres cuya riqueza compra voluntades. Pero hubo un hombre en la antigua Atenas que no tenía ni lo uno ni lo otro. Era pobre, feo, descalzo, vestido con una túnica raída que rara vez lavaba. Su nariz era chata como la de un boxeador, sus ojos saltones como los de un cangrejo, su vientre prominente y sus piernas arqueadas. Los niños se reían de él en las calles, las mujeres apartaban la mirada con disgusto. Sin embargo, este hombre cambió el mundo para siempre. No escribió una sola línea, no conquistó un solo territorio, no acumuló una sola moneda de oro. Pero su muerte sacudió los cimientos de la civilización occidental. Su método de hacer preguntas todavía se enseña en todas las universidades del mundo. Y sus últimas palabras antes de beber la cicuta se convirtieron en un símbolo eterno de la dignidad humana frente a la injusticia. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué la ciudad que amaba lo condenó a muerte? ¿Qué verdades descubrió que resultaron tan peligrosas que debían ser silenciadas con veneno? Esta es la historia de Sócrates, el filósofo que no sabía nada, pero que sabía que no sabía nada. Y eso lo hacía más sabio que todos los sabios de su tiempo. Antes de empezar, si la historia de Sócrates te conmueve, ayúdame a compartir su legado. Like, suscríbete y activa la campanita. Cada apoyo mantiene viva la filosofía. Ahora sí, viajemos juntos a la antigua Atenas. Nuestra historia comienza en el año 469 a.C., en Atenas, en el corazón de la Edad de Oro griega. La ciudad brillaba como nunca antes ni después. El Partenón se alzaba majestuoso en la Acrópolis. Los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides llenaban los teatros. La democracia florecía en el ágora. Pero en un barrio humilde, lejos de los palacios de mármol, nació un niño que llevaría el nombre de Sócrates. Su padre, Sofronisco, era un simple cantero, un escultor de piedra que trabajaba tallando bloques de mármol bajo el sol abrasador. Su madre, Fenareta, era partera, ayudando a las mujeres a dar a luz en la oscuridad de sus casas. Estos dos oficios definirían toda la filosofía de Sócrates. De su padre heredó la idea de que la verdad debe ser tallada, pulida, liberada de la piedra bruta que la oculta. De su madre tomó la metáfora que usaría toda su vida. No enseñaba a los hombres, simplemente los ayudaba a dar a luz las ideas que ya llevaban dentro. La infancia de Sócrates no fue especial, no mostró genialidad precoz. No hubo señales divinas. Era un niño común en una familia común. Aprendió el oficio de su padre. Sus manos se curtieron tallando piedra, pero sus ojos observaban. Y su mente hacía preguntas que nadie más hacía. ¿Por qué los ricos son respetados si a menudo son malvados? ¿Por qué los dioses exigen sacrificios si son todopoderosos? ¿Por qué los hombres llaman justicia a lo que simplemente conviene al más fuerte? Nadie sospechaba que este joven feo y pobre, que vagaba descalzo por las calles polvorientas de Atenas, estaba gestando una revolución más poderosa que cualquier ejército. Pero antes de convertirse en filósofo, Sócrates tendría que demostrar su valor de una manera que pocos esperaban. Tendría que ir a la guerra. Cuando Atenas llamó a las armas, Sócrates respondió. No era un joven noble montado a caballo con armadura brillante. Era un simple hoplita, un soldado de infantería pesada, uno más entre miles. Pero en el campo de batalla, este hombre feo y extraño demostró un coraje que asombraba a todos. Luchó en 3 grandes campañas durante la Guerra del Peloponeso, ese terrible conflicto de 27 años que desgarraría Grecia. En Potidea, en Delio, en Anfípolis. Y en cada batalla los veteranos contaban las mismas historias increíbles sobre él. Era el año 432 a.C. El ejército ateniense asediaba la ciudad de Potidea, en el gélido norte de Grecia. El invierno cayó sobre ellos con una ferocidad inhumana. Los soldados tiritaban envueltos en todas las capas que tenían. Muchos perdieron dedos de manos y pies por congelación.
Algunos murieron simplemente de frío. Pero Sócrates caminaba descalzo sobre la nieve, vestido con la misma túnica delgada que usaba en el caluroso verano ateniense. Los soldados lo miraban con una mezcla de asombro y terror. Era humano. Sentía el dolor. Durante un día entero se quedó inmóvil en medio del campamento, de pie, con la mirada perdida, completamente absorto en sus pensamientos. No comió, no bebió, no se movió ni un centímetro. Los soldados comenzaron a hacer apuestas sobre cuánto tiempo aguantaría. Pasó la noche entera así, como una estatua de hielo. Al amanecer, cuando el sol rompió el horizonte, Sócrates parpadeó, como si despertara de un sueño profundo, saludó al sol con una oración y se fue tranquilamente a sus asuntos, como si nada hubiera pasado. Pero fue en el combate donde mostró su verdadera naturaleza. Cuando las líneas atenienses se rompieron y comenzó la retirada caótica, el pánico se apoderó de las tropas. Los hombres arrojaban sus escudos y corrían para salvar la vida. Era el momento más peligroso, cuando un ejército en fuga se convierte en una turba de víctimas indefensas. Sócrates no corrió. Caminaba lentamente, con paso firme, mirando a su alrededor como un pelícano, según recordarían después, con esa mirada penetrante que parecía atravesar a los hombres. Los enemigos, al ver a este hombre extraño que se retiraba sin miedo, sin prisa, decidieron no atacarlo. Había algo en él que infundía respeto incluso en medio del caos. Y cuando vio caer herido a un joven soldado, un aristócrata llamado Alcibíades, Sócrates se detuvo. Los enemigos se acercaban. La muerte era segura si permanecía. Pero Sócrates cargó al joven sobre sus hombros y lo llevó a un lugar seguro, salvándole la vida. Alcibíades nunca olvidaría esta deuda. Años después, convertido en el general más brillante y corrupto de Atenas, diría: Sócrates me salvó la vida y luego insistió en que me dieran a mí los honores de la batalla, cuando él los merecía más. Cuando la guerra terminó, cuando los gritos de batalla se apagaron y los muertos fueron quemados en sus piras funerarias, Sócrates regresó a Atenas, colgó su escudo y su lanza. No volvería a tomarlos nunca más. Había visto suficiente sangre. Había visto la estupidez de los generales, la cobardía de los políticos que enviaban a otros a morir, mientras ellos se quedaban seguros en casa, dando discursos pomposos sobre honor y gloria. Había aprendido algo fundamental en el campo de batalla. El verdadero coraje no está en matar, sino en vivir con integridad. La verdadera batalla no se libra contra enemigos externos, sino contra la ignorancia, la arrogancia y la injusticia dentro de uno mismo y de la propia ciudad. Tenía casi 40 años, la edad en que la mayoría de los hombres se asientan, buscan prosperar, acumulan riquezas. Pero Sócrates eligió un camino completamente diferente. Abandonó el taller de piedra de su padre. Se despojó de toda ambición material y comenzó a hacer lo único que haría hasta el día de su muerte: caminar por las calles de Atenas, descalzo, sucio, molesto, haciendo preguntas incómodas a cualquiera que cruzara su camino. La guerra había forjado a Sócrates como el acero se forja en el fuego. Pero la verdadera batalla de su vida apenas comenzaba. Porque hay enemigos más peligrosos que los soldados espartanos. Hay armas más mortales que las lanzas. Y Sócrates estaba a punto de descubrir que las palabras pueden ser más afiladas que cualquier espada. Todo comenzó con un amigo curioso y una pregunta aparentemente inocente. Querefonte era uno de los compañeros de juventud de Sócrates, un hombre impulsivo y apasionado que admiraba profundamente a su amigo. Un día, Querefonte hizo algo extraordinario. Viajó hasta Delfos, hasta el santuario más sagrado de toda Grecia, donde la Pitia, la sacerdotisa de Apolo, pronunciaba los oráculos del dios. Allí, en la penumbra del templo, entre los vapores que brotaban de las grietas de la tierra, Querefonte hizo su pregunta: ¿hay alguien más sabio que Sócrates? La respuesta de la Pitia fue clara y rotunda:
No hay nadie más sabio. Cuando Querefonte regresó a Atenas y le contó esto a Sócrates, el filósofo quedó completamente desconcertado. No sintió orgullo, sintió perplejidad y casi angustia. ¿Qué puede querer decir el Dios?, se preguntaba una y otra vez. Yo sé que no soy sabio, ni mucho ni poco. ¿Qué quiere decir entonces al afirmar que soy el más sabio? Porque el Dios no puede mentir. Eso sería contrario a su naturaleza. Sócrates decidió que debía investigar el significado del oráculo. No por vanidad, sino por piedad. Si el Dios había hablado, debía haber una verdad oculta en sus palabras. Y así comenzó la misión que ocuparía el resto de su vida. Su método fue simple y devastador. Iría a buscar a todos aquellos que tenían reputación de sabios en Atenas. Los interrogaría y descubriría si realmente sabían lo que afirmaban saber. Primero fue a ver a los políticos. Estos hombres gobernaban la ciudad, tomaban decisiones que afectaban la vida y la muerte de miles. Seguramente debían poseer gran sabiduría. Sócrates se acercaba a ellos en el ágora, en medio de sus discursos pomposos, y comenzaba con una pregunta aparentemente inocente. Dime, oh noble ciudadano, tú que hablas tan elocuentemente sobre la justicia, ¿qué es la justicia? El político, halagado de que se le pidiera su opinión, comenzaba a hablar. Daba una definición. Sócrates asentía, pensativo, y luego preguntaba, «Entiendo. Pero dime, si la justicia es eso que dices, ¿cómo explicas que...?» Y planteaba un caso, un ejemplo, una situación donde la definición del político se contradecía a sí misma. El político, confundido, intentaba reformular su respuesta. Sócrates volvía a preguntar, y otra vez, y otra vez. Al final, después de media hora de interrogatorio implacable, el político se encontraba tartamudeando, contradiciéndose, admitiendo que en realidad no sabía de qué estaba hablando. Y lo peor era que todo esto ocurría en público, frente a una multitud de ciudadanos y jóvenes que escuchaban y se reían. La humillación era total, y el político se retiraba enfurecido, con un nuevo enemigo mortal, Sócrates. Luego Sócrates fue a ver a los poetas. Estos hombres escribían tragedias y comedias que conmovían el alma. Hablaban de los dioses, del destino, de la naturaleza humana. Seguramente poseían sabiduría divina. Pero cuando Sócrates les preguntaba qué significaban exactamente sus propios versos, descubrió algo asombroso. No lo sabían. Escribían por inspiración, por un tipo de locura divina, pero no podían explicar racionalmente lo que habían escrito. Era como si fueran instrumentos de los dioses, flautas por las que soplaba la divinidad, pero sin comprensión propia. Finalmente visitó a los artesanos, los carpinteros, herreros, alfareros, y aquí encontró algo diferente. Estos hombres sí sabían algo real. Sabían cómo construir una casa, cómo forjar una espada, cómo tornear una vasija. Su conocimiento era genuino, verificable, útil. Pero Sócrates descubrió un problema fatal, porque sabían bien su oficio. Creían que también sabían sobre todas las demás cosas importantes, sobre la justicia, sobre la virtud, sobre cómo debía gobernarse la ciudad, sobre el sentido de la vida. Y en esto estaban tan perdidos como todos los demás. Después de años de esta investigación exhaustiva y agotadora, Sócrates llegó a una conclusión que cambiaría la filosofía para siempre. El oráculo tenía razón. Él era el más sabio. Pero no porque supiera más que los demás. Era el más sabio porque era el único que sabía que no sabía. Los políticos creían saber sobre justicia y virtud, pero no sabían. Los poetas creían comprender la naturaleza humana, pero no la comprendían. Los artesanos creían saber sobre todas las cosas importantes, pero solo sabían sobre sus oficios. Sócrates, en cambio, sabía que no sabía. Y esa conciencia de la propia ignorancia era el principio de la verdadera sabiduría. Solo sé que no sé nada, diría después. Y esta frase aparentemente modesta era en realidad una bomba filosófica. Porque si nadie sabe nada,
entonces todos los que afirman saber con certeza son mentirosos o están engañados. Toda la estructura del poder en Atenas se basaba en la supuesta sabiduría de los gobernantes. Sócrates estaba diciendo que esa estructura era una mentira. Pero Sócrates no se detuvo allí. Comprendió que el oráculo le había dado una misión. No podía quedarse callado con este descubrimiento. Debía dedicar su vida a despertar a sus conciudadanos, a mostrarles su ignorancia, a ayudarlos a dar a luz la verdad que llevaban dentro, pero que no podían ver por sí mismos. Como su madre había sido partera de cuerpos, él sería partera de almas. No les daría respuestas, les haría preguntas, los obligaría a pensar, a examinar sus vidas, a cuestionar todo lo que creían saber. Y así, día tras día, año tras año, Sócrates caminaba por las calles de Atenas, buscando víctimas para su interrogatorio. Era como un tábano, decía él mismo, un insecto molesto que picaba al gran caballo perezoso que era Atenas, manteniéndolo despierto, impidiéndole dormirse en la complacencia. Pero los caballos, cuando están lo suficientemente irritados, aplastan a los tábanos. Y Sócrates, sin saberlo, estaba acumulando una lista de enemigos poderosos que esperaban el momento adecuado para destruirlo. Mientras tanto, a su alrededor comenzaba a reunirse un grupo de jóvenes brillantes y hambrientos que lo seguían como discípulos. Entre ellos había uno que cambiaría el curso de la filosofía para siempre. Su nombre era Platón. Imagina el ágora de Atenas en una mañana soleada. El mercado bulle de actividad. Comerciantes gritan ofreciendo sus mercancías. Políticos discuten bajo los pórticos. Ciudadanos debaten sobre los asuntos del día. Y en medio de todo este bullicio, hay un hombre extraño. Va descalzo, con una túnica raída que probablemente no ha lavado en semanas. Su barriga prominente sobresale. Su rostro feo, con esa nariz chata y esos ojos saltones, se mueve de un lado a otro, buscando. Es como un cazador acechando a su presa. Pero su presa no son animales. Son las certezas falsas de los hombres. Ve a un grupo de jóvenes aristócratas conversando. Se acerca, escucha. Uno de ellos dice algo sobre el valor, sobre cómo un verdadero hombre debe comportarse. Sócrates sonríe. Ha encontrado a su víctima del día. «Discúlpame, joven amigo», dice con esa voz áspera y irónica que todos en Atenas reconocen y temen. «Te escuché hablar sobre el valor. Debo confesar mi ignorancia. ¿Podrías explicarme qué es exactamente el valor?» El joven, halagado de que este famoso filósofo le pida su opinión, responde con confianza. El valor es no huir en la batalla, mantenerse firme frente al enemigo. Sócrates asiente lentamente, como si estuviera profundamente impresionado. «Ah, qué respuesta tan excelente, pero dime, ¿conoces la táctica de los escitas, esos jinetes de las estepas?» «Sí, he oído de ellos». «Bien, los escitas, como sabes, luchan huyendo. Fingen retirarse. El enemigo los persigue, y entonces se dan la vuelta y disparan sus flechas. ¿Dirías que los escitas no son valientes porque huyen?» El joven vacila. «Bueno, no exactamente. Ellos huyen como parte de su estrategia». «Ah, entonces el valor no es simplemente no huir. A veces huir puede ser valiente si es la decisión correcta. Entonces, ¿qué es el valor? Es tomar la decisión correcta en la batalla». «Sí, eso suena mejor. Pero dime, ¿es el valor algo que solo existe en la batalla? ¿Un hombre que nunca fue a la guerra no puede ser valiente?» «No, claro que puede ser valiente de otras formas». «¿De qué formas?» «Puede enfrentar peligros, defender lo que es correcto». «Ah, entonces el valor es enfrentar el peligro. Pero dime, si un hombre enfrenta el peligro por estupidez, sin saber lo que hace, ¿es valiente o simplemente tonto?» Y así continúa, pregunta tras pregunta, desmontando cada definición que el joven propone, mostrando sus contradicciones, sus imprecisiones, no de manera cruel, sino con una curiosidad genuina, como un médico que examina una herida. Al final, después de media hora, el joven admite:
Sócrates. Creía saber qué era el valor cuando empezamos a hablar. Ahora me doy cuenta de que no tengo idea. Y Sócrates sonríe. Una sonrisa genuina de satisfacción. Excelente, mi joven amigo. Ahora estás en el único lugar desde donde se puede comenzar a aprender, reconociendo tu ignorancia. Este método, esta forma de interrogar y desarmar las certezas falsas, atraía a cierto tipo de mente. Los jóvenes más inteligentes, más curiosos, más irreverentes de Atenas comenzaron a seguir a Sócrates. No era una escuela formal. No había edificio, ni matrícula, ni currículo establecido. Simplemente caminaban tras él por las calles, escuchaban sus conversaciones, participaban en sus interrogatorios. Aprendían no por recibir respuestas, sino por aprender a hacer las preguntas correctas. Entre estos jóvenes había algunos que se convertirían en hombres inmortales. Estaba Alcibíades, el brillante y corrupto general que Sócrates había salvado en la batalla. Hermoso, rico, carismático, pero moralmente perdido. Sócrates era quizás el único hombre en Atenas que era inmune a sus encantos y que se atrevía a criticarlo abiertamente. Estaba Critias, un aristócrata de mente afilada que años después se convertiría en uno de los 30 tiranos, uno de los gobernantes más sanguinarios de Atenas. La asociación de Sócrates con él sería usada contra el filósofo en su juicio. Estaba Jenofonte, el soldado y escritor que dejaría uno de los primeros relatos de las enseñanzas de Sócrates. Y sobre todo, estaba un joven de nombre Aristócles, a quien todos llamaban Platón por sus anchos hombros. Tenía unos 20 años cuando conoció a Sócrates. Era un joven aristócrata destinado a una carrera política brillante. Pero después de escuchar a Sócrates, quemó las tragedias que había escrito y decidió dedicar su vida a la filosofía. Platón seguiría a Sócrates durante los últimos años de su vida. Y después de su muerte, pasaría décadas escribiendo diálogos que inmortalizarían a su maestro, convirtiéndolo en el padre de la filosofía occidental. Pero no todo en la vida de Sócrates era filosofía elevada. También tenía una vida doméstica, y esa vida era un infierno autoimpuesto. Su esposa se llamaba Jantipa, y ha pasado a la historia como el ejemplo arquetípico de la esposa insoportable. Era mucho más joven que él, y según todos los relatos, tenía un temperamento volcánico. ¿Y cómo podía no tenerlo? Estaba casada con un hombre que pasaba todo el día en las calles hablando de filosofía, que no ganaba dinero, que no se preocupaba por su familia, que traía a casa a grupos de jóvenes para continuar sus interminables discusiones. Tenían 3 hijos, y Jantipa los criaba prácticamente sola mientras Sócrates divagaba sobre la naturaleza del bien y la justicia. La pobreza en la que vivían era voluntaria para Sócrates, pero para ella y los niños era simplemente pobreza. Se cuenta que en una ocasión, durante una discusión particularmente furiosa, Jantipa le arrojó a Sócrates una jarra de agua en la cabeza. Sócrates, empapado, simplemente se limpió la cara y comentó a sus discípulos: ¿No les dije? Después del trueno viene la lluvia. En otra ocasión, cuando un discípulo le preguntó por qué toleraba a una esposa tan difícil, Sócrates respondió: Los jinetes que quieren aprender a montar eligen a los caballos más briosos. Si pueden controlarlos, cualquier otro caballo será fácil. Yo elegí a Jantipa porque si puedo soportarla, podré soportar a cualquier otro ser humano. No sabemos si Jantipa encontraba esto gracioso. Había algo más en Sócrates que desconcertaba y a veces asustaba incluso a sus discípulos. Afirmaba tener una voz interior, un signo divino que lo guiaba. Lo llamaba su daimonion, su pequeño demonio o espíritu guardián. No era una voz que le dijera qué hacer. Era una voz que lo detenía cuando estaba a punto de hacer algo equivocado. Un veto divino, un freno interno. A veces, en medio de una conversación, Sócrates se quedaba completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Luego, reanudaba la conversación como si nada hubiera pasado. En una ocasión, caminando con un grupo de amigos, se detuvo de repente y dijo: No puedo seguir por este camino.
Mi señal me detiene. Sus compañeros, burlándose un poco, continuaron. Unos minutos después, se encontraron con una manada de cerdos que los cubrió de lodo. Para Sócrates, este daimonion era la prueba de que tenía una misión divina. Los dioses le habían encomendado la tarea de ser el tábano de Atenas. No podía abandonarla, ni siquiera para salvar su propia vida. Pero el precio de ser un tábano es alto. Los caballos se cansan de las picaduras. Atenas, la gloriosa Atenas, estaba cambiando. La larga guerra con Esparta la había devastado. La democracia se tambaleaba. Los ciudadanos buscaban chivos expiatorios. Y un hombre que pasaba su tiempo demostrando que nadie sabía nada, que cuestionaba todo, que corrompía a los jóvenes enseñándoles a cuestionar a sus padres y a sus gobernantes. Ese hombre se estaba convirtiendo en un objetivo muy conveniente. Para entender por qué Atenas mataría a su más grande filósofo, debemos comprender el estado de la ciudad en esos años finales del siglo V, antes de Cristo. Atenas ya no era la brillante polis de la Edad de Oro. Era una ciudad rota, humillada, aterrorizada. La guerra del Peloponeso había durado 27 años. Una generación entera había crecido sin conocer la paz. Los mejores hombres habían muerto en batallas distantes. Las plagas habían barrido la ciudad, matando a 1/3 de la población, incluyendo al gran Pericles. En el año 404 a.C., Atenas finalmente se rindió ante Esparta. Fue una humillación total. Las orgullosas largas murallas que conectaban la ciudad con su puerto fueron derribadas piedra a piedra al son de flautas. La flota, el orgullo de Atenas, fue destruida. El imperio marítimo se disolvió, pero lo peor estaba por venir. Los espartanos impusieron un gobierno títere en Atenas, los 30 tiranos. Y entre estos 30 hombres que gobernarían con terror absoluto estaba Critias, el discípulo de Sócrates. Los 30 tiranos convirtieron a Atenas en un matadero. En 8 meses asesinaron a más de 1,500 ciudadanos, más que todas las ejecuciones de los 50 años anteriores combinadas. No necesitaban motivo, no había juicios. Si querían la propiedad de alguien, simplemente lo acusaban de ser enemigo del Estado y lo ejecutaban. Los ricos vivían con miedo de llamar la atención. Los metecos, los extranjeros residentes, eran cazados como animales. Las calles de Atenas se vaciaron. La gente se encerraba en sus casas después del atardecer. El ágora, que había sido el corazón palpitante de la democracia, se convirtió en un lugar de silencio y susurros. Y Critias, el discípulo de Sócrates, era uno de los peores. Él, que había aprendido a sanargumentar del maestro, usaba ahora ese talento para justificar la tiranía. Él, que había aprendido a cuestionar la moral convencional, la había desechado completamente. Sócrates estaba horrorizado. Su método había sido diseñado para liberar a los hombres de la ignorancia, no para crear monstruos. Pero no podía negar que Critias había sido su alumno, y toda Atenas lo sabía. En medio de este terror, ocurrió un incidente que reveló el verdadero carácter de Sócrates. Los 30 tiranos decidieron arrestar a un rico meteco llamado León de Salamina para confiscar su propiedad. Querían dar a este asesinato una apariencia de legalidad, así que ordenaron a 5 ciudadanos que fueran a buscarlo, implicándolos en el crimen. Uno de estos 5 era Sócrates. Fue una orden directa del gobierno. Obedecer era la ley. Desobedecer significaba la muerte. Sócrates simplemente se fue a casa. No fue a buscar a León. No hizo discursos. No organizó resistencia. Simplemente se negó. Era un acto de desobediencia civil tranquila pero absoluta. Los otros 4 fueron y trajeron a León, recordaría después. Yo me fui a casa, y probablemente habría muerto por esto, pero el régimen cayó poco después. Fue la única vez en su vida que Sócrates desobedeció abiertamente a la autoridad. Y lo hizo no por una causa grandiosa, no por la democracia o la libertad, sino por un simple principio.
Era injusto, y él no participaría en la injusticia sin importar el costo. Los 30 tiranos duraron solo 8 meses. Un ejército de exiliados demócratas, liderados por Trasíbulo, regresó a Atenas. Hubo una guerra civil breve y sangrienta. Critias murió en combate. Los tiranos fueron derrocados. La democracia fue restaurada. Pero Atenas estaba destrozada, no solo físicamente, sino psicológicamente. La ciudad estaba dividida entre los que habían apoyado a los tiranos y los que se habían exiliado. Familias estaban rotas, amigos se habían traicionado. La confianza social estaba destruida. Los líderes de la democracia restaurada comprendieron que si permitían venganzas, la guerra civil continuaría hasta que no quedara nadie. Así que declararon una amnistía general. Todo sería perdonado y olvidado. No habría juicios por las acciones durante la tiranía. Era una decisión políticamente sabia. Pero dejó heridas sin sanar, rabias sin expresar. La gente necesitaba culpar a alguien por todo el sufrimiento. Necesitaban un chivo expiatorio. Y sus ojos comenzaron a volverse hacia un hombre que había estado allí todo el tiempo, cuestionando, criticando, y cuyo más notorio discípulo había sido uno de los peores tiranos. Sócrates era visto ahora con nuevos ojos. Ya no era solo el excéntrico molesto que hacía preguntas incómodas. Era visto como peligroso. ¿No había enseñado a Critias? ¿No había enseñado a Alcibíades, que había traicionado a Atenas y se había pasado al bando espartano? ¿No pasaba su tiempo enseñando a los jóvenes a cuestionar a sus padres, a burlarse de las tradiciones, a no creer en los dioses de la ciudad? Y había algo más. Sócrates, con su constante cuestionamiento de la democracia, con sus argumentos de que el gobierno debía estar en manos de los sabios y no de la multitud ignorante, sonaba peligrosamente cercano a los argumentos que los oligarcas habían usado para justificar la tiranía. ¿Es justo?, había preguntado Sócrates muchas veces en el ágora, que decisiones sobre medicina las tome un médico que ha estudiado, pero decisiones sobre cómo gobernar la ciudad las tome cualquier ciudadano, sin importar su conocimiento? En tiempos de paz, este era un argumento filosófico interesante. Después de una tiranía brutal, sonaba como una apología de la dictadura de los expertos. Sócrates no ayudaba a su causa. Seguía haciendo exactamente lo mismo que había hecho durante décadas. Caminaba por el ágora, interrogaba a los ciudadanos, demostraba su ignorancia, especialmente la ignorancia de los políticos y líderes democráticos. El caballo, dirían sus enemigos, no ha aprendido. El tábano sigue picando. Es hora de aplastarlo. Pero los que querían destruir a Sócrates tenían un problema. La amnistía impedía juzgarlo por sus asociaciones políticas. No podían acusarlo directamente de haber apoyado a los tiranos. Necesitaban otra acusación, algo que sonara peligroso pero que no violara la amnistía. Y encontraron la acusación perfecta. Una acusación tan vaga que era casi imposible de defender, pero tan seria que podía significar la pena de muerte. Lo acusarían de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes. Era el año 399 a.C. Sócrates tenía 70 años, y su vida estaba a punto de llegar a su fin más dramático. Era una mañana de primavera del año 399 a.C., cuando Sócrates llegó al pórtico del rey, el magistrado que supervisaba los casos religiosos. Allí le entregaron un documento, una acusación formal presentada contra él. Los acusadores eran 3. Meleto, un poeta mediocre; Ánito, un rico curtidor de pieles y político demócrata; y Licón, un orador del que la historia casi no recuerda nada. Meleto prestaba su nombre, pero el verdadero poder detrás de la acusación era Ánito, que odiaba a Sócrates con una pasión particular, porque el filósofo había humillado públicamente a su hijo. La acusación se leía así: Sócrates es culpable de no reconocer a los dioses que reconoce la ciudad, y de introducir divinidades nuevas. También es culpable de corromper a los jóvenes. La pena propuesta es la muerte. Sócrates leyó el documento y sonrió con amargura.
Era brillante en su simplicidad. Cada cargo era lo suficientemente vago como para ser interpretado de cualquier manera, lo suficientemente serio como para asustar al jurado. ¿No reconocer a los dioses? Podía significar ser ateo. Podía significar no participar en todos los rituales. Podía significar cuestionar las historias tradicionales sobre los dioses. ¿Quién podía saber? Introducir divinidades nuevas. Se referían a su daimonion, esa voz interior que afirmaba escuchar. ¿Era una divinidad? ¿Era solo una metáfora? Nuevamente, ambiguo. ¿Corromper a los jóvenes? Esto era lo más peligroso. Critias y Alcibíades habían sido sus alumnos. Todos lo sabían. Sin mencionar sus nombres directamente, violando la amnistía, la acusación evocaba sus fantasmas. Los amigos de Sócrates estaban aterrorizados. Le suplicaron que tomara el juicio en serio, que contratara a un logógrafo, un escritor profesional de discursos legales. Estos hombres conocían todos los trucos para manipular las emociones del jurado. Las súplicas patéticas, las referencias a servicios militares pasados, el uso de los hijos pequeños para generar lástima. El famoso orador Lisias incluso escribió gratuitamente un discurso de defensa para Sócrates. Era una obra maestra de retórica, diseñada para emocionar y convencer. Sócrates lo leyó y lo rechazó. «Es un hermoso discurso, Lisias», dijo, «pero no me queda bien, como un zapato hermoso que no es de mi talla». Sus amigos no podían creerlo. «¿Vas a defenderte tú mismo? ¿Vas a improvisar ante 501 jurados que pueden matarte? ¿Qué otra cosa puedo hacer?», respondió Sócrates. «No puedo traicionar mi vida entera en mi defensa. Si he vivido diciendo la verdad, debo defenderme diciendo la verdad». «Pero Sócrates, van a matarte». Sócrates se encogió de hombros. «Todos los hombres mueren. Yo tengo 70 años. He vivido una buena vida. ¿Debo ahora, en el final, convertirme en un cobarde? ¿Debo suplicar y llorar como si la muerte fuera el peor de los males? No sé si la muerte es un mal. Por lo que sé, podría ser un bien. ¿Por qué debería temerle?». El juicio se celebró en algún lugar del Ágora, probablemente en la Elea, el gran tribunal popular de Atenas. 501 ciudadanos formaban el jurado, elegidos por sorteo. No había juez profesional, no había fiscal ni abogado. Solo el acusador, el acusado, y una masa de ciudadanos comunes que decidirían si Sócrates vivía o moría. Las reglas eran simples. Cada parte tenía un tiempo limitado, medido por una clepsidra, un reloj de agua. La acusación hablaría primero, luego la defensa. Al final, el jurado votaría inmediatamente, sin deliberación, simplemente arrojando un guijarro en una de dos urnas, culpable o inocente. Meleto habló primero. No era un gran orador. Tartamudeaba, su argumento era débil. Básicamente repetía las acusaciones. Sócrates no creía en los dioses. Enseñaba a los jóvenes a no creerles. Introducía nuevos daimones. Luego fue el turno de Sócrates. Y lo que siguió fue quizás el discurso más famoso de la historia de la filosofía, aunque también uno de los más suicidas desde el punto de vista legal. Sócrates comenzó no con súplicas, sino con provocación. Se dirigió al jurado no como un suplicante, sino como un maestro a sus alumnos. «Hombres de Atenas, no sé qué efecto han tenido en ustedes las palabras de mis acusadores. En cuanto a mí, casi me hicieron olvidar quién soy. Tan persuasivamente hablaron. Y sin embargo, apenas han dicho una palabra de verdad». Luego abordó la primera acusación. ¿No creía en los dioses? Absurdo. Toda su vida había sido guiada por el oráculo de Delfos. Creía en su daimonion, su señal divina. Siempre había participado en los ritos públicos. ¿Introducía nuevos dioses? Su daimonion no era un dios nuevo. Era simplemente una voz interior que lo guiaba. Todos los hombres piadosos escuchan su conciencia. ¿Eso los hace culpables de impiedad? Luego, en un movimiento brillante pero peligroso,
Sócrates llamó a Meleto al estrado y comenzó a interrogarlo usando su método habitual. Lo hizo caer en contradicciones. Le hizo admitir que la acusación no tenía sentido. Si Sócrates no creía en ningún dios, ¿cómo podía estar introduciendo nuevos dioses? El jurado probablemente disfrutó del espectáculo. Era típico de Sócrates, desmontando los argumentos de su oponente. Pero no era lo que se esperaba en un juicio. Se suponía que debía defenderse, no dar una lección de filosofía. Luego Sócrates cometió lo que muchos considerarían un error fatal. En lugar de mostrarse humilde, explicó por qué no se detendría, por qué no podía detenerse. Si me dijeran, Sócrates, te absolveremos pero con la condición de que dejes de filosofar, de que dejes de interrogar a la gente, les respondería, hombres de Atenas, los respeto y los amo, pero obedeceré al Dios antes que a ustedes. Y mientras tenga aliento, no dejaré de filosofar, de exhortarlos y de señalar a cualquiera que encuentre. Estaba diciendo abiertamente que incluso si lo absolvían, seguiría haciendo exactamente lo mismo que lo había metido en problemas. No había arrepentimiento, no había promesa de reforma. Peor aún, les dijo directamente que no les tendría lástima. Quizás alguno de ustedes se molestará al recordar que cuando estaba en un juicio por ofensas mucho menores que estas, suplicó al jurado con lágrimas. Trajo a sus hijos pequeños para despertar lástima. Yo no haré nada de eso, aunque eso puede parecer un desafío orgulloso. No es por orgullo. Es por respeto a ustedes, a mí mismo y a la ciudad. Miyaf, y luego pronunció las palabras que sellaron su destino. No temo a la muerte, temo mucho más vivir injustamente. Prefiero morir habiendo hablado a mi manera, que vivir habiendo hablado a la de ustedes. El silencio en la sala era absoluto. No era una defensa, era un desafío. Le estaba diciendo al jurado, háganme lo que quieran. No cambiaré, no me arrepiento. Si me matan, ustedes serán los culpables, no yo. El jurado votó. 501 guijarros cayeron en las urnas. Cuando se contaron, el resultado fue 280 votos por culpable, 221 por inocente. Culpable. Pero era un margen estrecho. Si solo 30 jurados hubieran cambiado su voto, Sócrates habría sido absuelto. Muchos habían votado por absolverlo. El jurado estaba dividido. Ahora venía la segunda fase del juicio. En el sistema ateniense, si el acusado era declarado culpable, tanto el acusador como el acusado proponían un castigo, y el jurado elegía entre las dos opciones. Meleto propuso la muerte. Le tocaba a Sócrates proponer una alternativa. Podía proponer el exilio, podía proponer una multa. El jurado, aliviado de tener que ejecutar a un anciano de 70 años, probablemente habría aceptado cualquier alternativa razonable. Sócrates se levantó para hacer su contrapropuesta. Sus amigos contenían el aliento. Este era el momento de ser humilde, de mostrar arrepentimiento, de darle al jurado una salida. Y entonces, Sócrates dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. Hombres de Atenas, debo proponer lo que merezco. ¿Y qué merezco por haber dedicado mi vida no a ganar dinero, sino a exhortarlos a preocuparse por sus almas? Merezco ser mantenido en el Pritaneo a expensas del Estado, como se hace con los atletas olímpicos que traen gloria a la ciudad. Ellos los hacen parecer felices, yo los hago serlo realmente. El Pritaneo era donde la ciudad alimentaba a sus más grandes benefactores. Sócrates estaba diciendo que en lugar de ser castigado, debería ser recompensado. No solo no se arrepentía, sino que insistía en que Atenas debería estarle agradecida. Era demasiado. Los jurados que habían votado por absolverlo se sintieron insultados. Aquellos en el medio que podrían haber votado por una pena menor, se enfurecieron. Los amigos de Sócrates, sentados en la audiencia, estaban horrorizados. Platón cuenta que él y otros se pusieron de pie y prácticamente le suplicaron que propusiera una multa. Finalmente, Sócrates cedió un poco. Está bien. Mis amigos Platón, Critón y otros me instan a proponer una multa de 30 minas de plata.
y ellos serán mis garantes. Era una cantidad considerable, pero no para un hombre de 70 años que acababa de insultar al jurado. Era demasiado poco, demasiado tarde. El jurado votó de nuevo, eligiendo entre muerte y multa. Esta vez no hubo margen estrecho. 360 votaron por la muerte, solo 141 por la multa. 80 jurados que habían votado por absolverlo ahora votaban por matarlo. Sócrates, con su arrogancia, con su negativa a suplicar, los había empujado a ello. El veredicto era final. Sócrates de Atenas sería ejecutado bebiendo cicuta tan pronto como terminara el festival religioso que estaba en curso. Tenía aproximadamente un mes de vida, pero Sócrates no mostraría miedo ni arrepentimiento. Mientras lo llevaban de vuelta a la prisión, miró al jurado que lo había condenado y pronunció sus últimas palabras en el tribunal, palabras que resonarían a través de los siglos. Ha llegado la hora de partir, yo a morir y ustedes a vivir. ¿Quién de nosotros va a mejor destino? Solo el Dios lo sabe. La prisión donde Sócrates pasaría sus últimos días no era un lugar oscuro y húmedo como imaginamos las mazmorras. Era simplemente una sala en un edificio público, con guardias en la puerta. Los prisioneros en Atenas, especialmente los ciudadanos esperando ejecución, no eran tratados con particular crueldad. Se les permitía recibir visitas, traer comida, mantener conversaciones. Y Sócrates, siendo Sócrates, convirtió su celda en un salón filosófico. Sus amigos venían todos los días. Platón venía. Critón, su viejo amigo de toda la vida, venía. Apolodoro, Fedón, Cebes, Simias, todos sus discípulos se turnaban para pasar tiempo con el maestro en sus últimos días. No hablaban de la muerte que se aproximaba. No había lamentos ni despedidas melodramáticas. Hablaban de filosofía como siempre habían hecho. Discutían sobre la naturaleza del alma, sobre si era inmortal, sobre qué espera al hombre después de la muerte. Para Sócrates, estos no eran días de desesperación. Eran los días más puros de su vida. Ya no había distracciones, ya no había preocupaciones mundanas. Solo quedaba lo esencial, la filosofía, la búsqueda de la verdad, la compañía de mentes que amaba. Pero sus amigos no estaban tan serenos, especialmente Critón, que se sentía desesperado. Una madrugada, antes del amanecer, vino a la celda de Sócrates. Lo encontró durmiendo pacíficamente, lo que lo desconcertó. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo un hombre a días de su ejecución? Cuando Sócrates despertó, Critón le reveló un plan que había estado organizando cuidadosamente. Había sobornado a los guardias. Tenía caballos esperando fuera de Atenas. Había arreglado un refugio seguro en Tesalia. Todo estaba listo. Sócrates solo tenía que levantarse y caminar hacia la libertad. Los guardias no dirán nada, insistió Critón. El escape está arreglado. Nadie te culpará. Todo el mundo sabe que esta condena es injusta. Tus amigos estaremos más contentos. Tus hijos necesitan a su padre. Por favor, Sócrates, no seas terco. Acepta nuestra ayuda. Sócrates escuchó en silencio. Luego sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre significaba que estaba a punto de hacer una pregunta incómoda. «Dime, Critón», comenzó Sócrates, ¿hemos vivido toda nuestra vida sosteniendo que uno nunca debe cometer injusticia? Sí, por supuesto. Y que no debe responder a la injusticia con injusticia, ni al mal con mal. Así lo hemos dicho siempre. Entonces dime, ¿sería justo que yo escapara? Critón estaba confundido. Pero Sócrates, la injusticia la han cometido ellos al condenarte. Quizás, pero respóndeme esto. He vivido 70 años en Atenas. He aceptado su protección, sus leyes, su forma de vida. He tenido hijos aquí. He luchado en sus ejércitos. Cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones, ¿me fui? No. Me quedé. Con mis acciones, ¿no he hecho un acuerdo implícito con las leyes de la ciudad? Pero esta ley en particular es injusta. Imagina, continuó Sócrates, que las leyes de Atenas pudieran hablar.
Imagina que vinieran a mí mientras escapo y me preguntaran: Sócrates, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no intentas destruirnos? Porque si los ciudadanos pueden ignorar las sentencias que no les gustan, ¿qué queda de la ley? ¿Qué queda de la ciudad? ¿Y qué les respondería? ¿Que la sentencia fue injusta? Pero Critón, todas las personas condenadas piensan que su sentencia es injusta. Si cada uno pudiera escapar cuando no le gusta el veredicto, no habría sistema de justicia en absoluto. Sócrates se sentó en su jergón y miró a su viejo amigo con ternura. Entiendo lo que sientes, Critón. Eres mi amigo, me amas, quieres salvarme, y te honro por ello. Pero debo ser coherente con lo que he enseñado toda mi vida. He dicho que lo más importante no es vivir, sino vivir bien, vivir justamente. ¿Y sería justo escapar? Sería romper mi acuerdo con la ciudad. Sería decir que las leyes solo se aplican cuando me conviene. Sería enseñar a mis hijos que cuando las cosas se ponen difíciles, uno debe huir. Además, y aquí Sócrates sonrió con un toque de ironía, imagina que escapo. ¿Dónde iré? ¿A Tesalia? Allá no hay leyes, solo caos y tiranía. Pasaré mis últimos años como un fugitivo patético, contradiciendo con mi vida todo lo que enseñé con mis palabras. No, Critón. Es mejor morir habiendo permanecido fiel a mis principios que vivir habiéndolos traicionado. La muerte me llegará de todos modos. Soy un anciano. Pero la deshonra duraría para siempre. Critón intentó argumentar. Trató de encontrar una grieta en el razonamiento de Sócrates. Pero era inútil. Sócrates había decidido. Y su decisión no nacía del orgullo o de la terquedad, sino de una coherencia filosófica absoluta. Al final, Critón se rindió. Se sentó junto a su amigo, con lágrimas corriendo por su rostro, y simplemente lo acompañó en silencio. No podía salvar el cuerpo de Sócrates, pero al menos podía estar presente en sus últimos días. Durante el mes que Sócrates pasó en prisión esperando la ejecución, que se retrasó debido a un festival religioso, sus conversaciones se volvieron cada vez más profundas. Sabía que eran sus últimas oportunidades para enseñar. Hablaron sobre el alma. ¿Era inmortal? ¿Sobrevivía a la muerte del cuerpo? Sócrates argumentó que sí, que el alma era más real que el cuerpo. El cuerpo era solo una prisión temporal. La muerte era simplemente una liberación. Los que filosofan verdaderamente, dijo Sócrates, practican el morir, y temer la muerte es lo que menos les corresponde. Piénsenlo. El filósofo pasa toda su vida tratando de separar su alma de los placeres del cuerpo, de las pasiones, de los deseos. ¿Y qué es la muerte sino la separación final del alma y el cuerpo? Sus discípulos escuchaban, querían creerle. Querían creer que su maestro no estaba siendo destruido, sino simplemente liberado. Pero había dudas, miedos. Cebes preguntó, ¿pero cómo sabemos que el alma no se dispersa como el humo cuando el cuerpo muere? Y Sócrates pasó horas ofreciendo argumentos, algunos más convincentes que otros. No eran argumentos perfectos, y él lo sabía. Pero eso no era el punto. El punto era mostrarles que incluso frente a la muerte, uno debe seguir buscando la verdad, seguir cuestionando, seguir filosofando. Finalmente llegó el último día, el barco sagrado que había partido a Delos, cuyo regreso marcaba el fin del festival religioso, y por lo tanto el momento de la ejecución, fue avistado aproximándose al puerto. Los amigos de Sócrates llegaron temprano a la prisión. Encontraron a Sócrates sentado en su lecho. Su esposa Jantipa estaba allí, sosteniendo al más pequeño de sus 3 hijos. Cuando vio entrar a los amigos, comenzó a llorar y a gritar: «Sócrates, tus amigos están aquí. Es la última vez que hablarás con ellos y ellos contigo». Sócrates miró a Critón y dijo suavemente: «Que alguien la lleve a casa». Puede parecer cruel, pero Sócrates no quería que sus últimas horas fueran consumidas por lamentaciones. No quería drama, quería filosofía. Quería partir como había vivido, pensando, hablando, buscando la verdad.
Cuando Xantipa fue llevada fuera, aún llorando, la celda quedó en silencio. Los amigos se sentaron alrededor de Sócrates. Nadie sabía qué decir. El peso de la muerte inminente llenaba la habitación. Y entonces Sócrates, notando el ambiente sombrío, comenzó a hablar de nuevo sobre la inmortalidad del alma, tratando de consolarlos, tratando de convencerlos de que lo que estaba a punto de suceder no era el fin, sino el comienzo. Pero las palabras, por hermosas que fueran, no podían detener lo inevitable. El guardia entró, era hora. La cicuta estaba lista. Los últimos momentos de Sócrates, el sabio que no sabía nada, habían llegado. ¿Y en cómo enfrentaría estos momentos? En su calma ante lo desconocido, daría su última y más poderosa lección. Cuando el guardia entró en la celda, no venía con hostilidad, venía con tristeza. Durante las semanas que Sócrates había estado encarcelado, el guardia había llegado a admirar a este anciano extraño que enfrentaba la muerte con tal serenidad. «Sócrates», dijo el guardia con la voz quebrada, «no te culparé como culpo a otros que se enfurecen conmigo cuando les traigo el mensaje de las autoridades de que deben beber el veneno. Durante este tiempo he llegado a conocerte como el hombre más noble, el más gentil y el mejor que jamás haya venido a este lugar. Y ahora, sé bien que no te enfadarás conmigo, sino con aquellos que son responsables de esto». El guardia intentaba contener las lágrimas. «Tú sabes cuál es mi mensaje. Así que ahora intenta soportar lo que debe ser lo mejor que puedas. Y adiós». Con eso, el guardia se dio la vuelta rápidamente y salió, llorando abiertamente. Sócrates miró a sus amigos y sonrió. «¡Qué hombre tan cortés! Durante todo este tiempo ha venido a verme y ha hablado conmigo. El mejor de los guardianes. Y ahora, qué generosamente llora por mí. Ven, Critón, obedezcámosle. Que alguien traiga el veneno si está preparado. Si no, que el hombre lo prepare». Critón se apresuró a intervenir. «Pero Sócrates, el sol todavía está sobre las montañas. No se ha puesto. Otros hombres en tu situación beben el veneno mucho más tarde, después de que se les da el mensaje. Cenan, disfrutan del vino, pasan tiempo con sus seres queridos. No hay prisa. Todavía tienes tiempo». Sócrates negó con la cabeza suavemente. «Critón, esos hombres que mencionas tienen razón para hacer lo que hacen. Creen que ganan algo retrasando. Pero yo no tengo razón para hacer lo mismo. No ganaré nada bebiendo el veneno un poco más tarde. Solo me haré ridículo a mis propios ojos, aferrándome a la vida cuando ya no queda nada de ella. Anda, no objetes más. Haz lo que te digo». Critón, derrotado, hizo una señal. Un sirviente salió y regresó momentos después con el hombre que prepararía el veneno. Era el verdugo público, un profesional que conocía su oficio. El verdugo traía consigo una copa. Comenzó a moler las semillas y hojas de cicuta, mezclándolas con agua. Trabajaba en silencio, con movimientos precisos y practicados. Los amigos de Sócrates lo observaban con una mezcla de horror y fascinación. La cicuta, Conium maculatum, era el método estándar de ejecución en Atenas para los ciudadanos. No era como el veneno de las historias dramáticas que mata instantáneamente en agonía. Era más lento, más metódico. La cicuta contiene conina, un alcaloide que paraliza gradualmente los músculos, comenzando por las extremidades y subiendo hasta el corazón y los pulmones. La muerte por cicuta era considerada humana para los estándares antiguos. No había sangre, no había violencia visible. El condenado simplemente se detenía. Mientras el verdugo preparaba la mezcla, Sócrates preguntó: «Bien, buen hombre, tú entiendes estas cosas. ¿Qué debo hacer?» El verdugo, sin levantar la vista de su trabajo, respondió: «Simplemente bebe y camina hasta que tus piernas se sientan pesadas. Luego acuéstate. El veneno actuará por sí mismo». Sócrates asintió, como si le estuvieran dando instrucciones para una tarea ordinaria.
Cuando el verdugo terminó, le entregó la copa a Sócrates. Sócrates tomó la copa sin temblar. Sus amigos, sin embargo, no pudieron mantener la compostura más tiempo. Los hombres que habían permanecido fuertes durante todas las discusiones filosóficas de las últimas semanas comenzaron a llorar. Platón describió la escena con palabras que han conmovido a lectores durante más de 2000 años. Cuando vimos que bebía, ya no pudimos contener nuestras lágrimas. A pesar de mí mismo, las lágrimas brotaban a raudales, tanto que me cubrí el rostro y lloré por mí mismo. No lloraba por él, sino por mi propia desgracia al perder a tal amigo. Critón sollozaba abiertamente. Apolodoro, que había estado llorando todo el tiempo, ahora lanzó un gemido tan fuerte que rompió el corazón de todos los presentes. Solo Sócrates permaneció calmado. De hecho, se molestó con la escena. «¿Qué es esto, amigos míos?», dijo con reprobación suave. «Mandé a las mujeres fuera precisamente para evitar este tipo de escena. He oído que uno debe morir en silencio solemne, así que cálmense y contrólense». Sus palabras los avergonzaron. Intentaron contener sus lágrimas. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por sollozos ahogados. Sócrates miró la copa por última vez. Luego, con la misma tranquilidad con que uno podría beber vino en un banquete, la llevó a sus labios. No vaciló, no tembló. Bebió todo el contenido hasta la última gota. Algunos relatos dicen que antes de beber, preguntó si podía verter un poco como libación a algún dios. El verdugo le dijo que habían preparado solo la cantidad exacta necesaria. Sócrates sonrió y dijo: «Entonces, solo puedo rezar a los dioses para que mi travesía de este mundo al otro sea afortunada. Esta es mi oración, y que así sea». Después de beber, devolvió la copa con total calma y comenzó a caminar por la habitación, como el verdugo le había instruido. Caminó durante unos minutos mientras sus amigos lo observaban en un silencio agónico. Luego, sus piernas comenzaron a sentirse pesadas. El veneno estaba empezando a actuar. «Creo que es hora de acostarme», dijo tranquilamente. Se recostó en su lecho, sobre su espalda, como el hombre le había indicado. El verdugo, que había permanecido presente para observar el proceso, se acercó y comenzó a examinar los pies y piernas de Sócrates. Presionaba la carne con firmeza, verificando la progresión del veneno. «¿Puedes sentir esto?», preguntó, presionando el pie de Sócrates. Sócrates negó con la cabeza. El verdugo presionó más arriba, en la pantorrilla. De nuevo, Sócrates no sentía nada. La parálisis estaba subiendo, como una marea fría ascendiendo por su cuerpo. El verdugo continuó verificando, subiendo desde los pies hasta las piernas, luego los muslos. Explicaba a los presentes en voz baja y profesional: «Cuando llegue al corazón, se habrá ido». La habitación estaba en un silencio absoluto. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de los hombres que intentaban no llorar. Observaban al hombre que había sido su maestro, su amigo, su guía, mientras la vida se escapaba lentamente de su cuerpo. Sócrates yacía tranquilo, con los ojos abiertos, mirando el techo. No mostraba miedo. No había pánico. Simplemente esperaba, con la misma paciencia con que había esperado respuestas a sus preguntas filosóficas toda su vida. El frío continuó subiendo. Su abdomen, su pecho. Ahora su respiración se estaba volviendo más lenta, más superficial. De repente, Sócrates se movió. Tenía algo que decir. Los amigos se inclinaron hacia adelante, desesperados por escuchar sus últimas palabras. ¿Sería alguna profunda verdad filosófica? ¿Alguna revelación sobre la muerte? ¿Algún mensaje de amor para la humanidad? Sócrates habló, su voz ya débil. «Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Por favor, págalo, no lo olvides». Critón, confundido pero obediente, respondió: «Se hará. ¿Hay algo más que quieras decir?». Sócrates no respondió.
Esas habían sido sus últimas palabras. ¿Un gallo para Asclepio? Durante más de 2000 años, los estudiosos han debatido el significado de estas últimas palabras aparentemente triviales. Asclepio era el dios de la medicina y la curación. Se le sacrificaba un gallo cuando alguien se recuperaba de una enfermedad. Sócrates, en sus últimos segundos de vida, estaba diciendo que le debían un sacrificio al dios de la curación. ¿Por qué? Porque la vida, sugería Sócrates, era la enfermedad, y la muerte era la cura. Se estaba curando finalmente de la condición humana. Su alma, aprisionada durante 70 años en un cuerpo mortal, estaba a punto de ser liberada. Era una última lección filosófica, entregada con perfecta calma en el momento de mayor terror, para cualquier hombre común. Unos momentos después, el cuerpo de Sócrates hizo un movimiento convulsivo. El verdugo, que había permanecido vigilante, se acercó y le abrió los ojos, que ya no se cerraban por sí mismos. Los ojos estaban fijos. Sin vida. Se ha ido, dijo el verdugo simplemente. Critón se acercó y cerró suavemente los ojos y la boca de su amigo. Los demás permanecieron sentados en silencio, incapaces de procesar que el hombre que había sido el centro de sus vidas ya no estaba. Platón, que había estado presente en casi todos los eventos importantes de los últimos meses, no estaba allí ese día. Años después escribiría: estaba enfermo, aunque muchos han sospechado que simplemente no pudo soportar estar presente. Así murió Sócrates, de la manera más socrática posible, convirtiendo su propia muerte en una lección filosófica, manteniéndose fiel a sus principios hasta el último aliento y recordándoles a sus amigos que lo que llamaban muerte era quizás solo el comienzo de algo nuevo. El cuerpo de Sócrates fue llevado fuera de la prisión. Fue lavado y preparado para el entierro según las costumbres atenienses. Sus amigos organizaron los ritos funerarios. Pero algo extraño había sucedido. La muerte de Sócrates no fue el fin de Sócrates. De hecho, fue solo el comienzo. En los días y semanas que siguieron a la ejecución, algo cambió en Atenas. El silencio que había acompañado la condena de Sócrates comenzó a romperse. La gente empezó a hablar, y lo que decían no era cómodo para aquellos que lo habían condenado. ¿Qué habían hecho realmente? ¿Habían ejecutado a un traidor peligroso? ¿O habían matado a un anciano inofensivo cuyo único crimen era hacer preguntas molestas? Meleto, Ánito y Licón, los acusadores, comenzaron a notar miradas hostiles en las calles. La gente les evitaba. Nadie quería ser asociado con los hombres que habían matado a Sócrates. Según algunos relatos antiguos, aunque no confirmados, la reacción pública fue tan fuerte que Meleto fue eventualmente ejecutado y Ánito fue exiliado. ¿Verdad o leyenda? Estos relatos reflejan algo real. Atenas había comenzado a arrepentirse, pero el arrepentimiento llegó demasiado tarde para Sócrates. Y para sus discípulos, ningún arrepentimiento podría compensar lo que habían perdido. Después de la muerte de Sócrates, sus seguidores se dispersaron. Atenas ya no era segura para ellos. La ciudad que había matado a su maestro podía volverse contra ellos también. Platón huyó a Megara, luego viajó a Egipto, a Cirene, a Italia. Pasaría años en el exilio antes de sentirse seguro para regresar. Estos viajes ampliarían su educación, exponiéndolo a diferentes escuelas filosóficas, pero nunca olvidaría a Sócrates. Todo lo que escribiría después sería un intento de preservar y desarrollar las enseñanzas de su maestro. Xenofonte se unió al ejército de mercenarios griegos que luchaba en Persia. Escribiría sus propios recuerdos de Sócrates, ofreciendo un retrato diferente al de Platón, más práctico, más mundano, quizás más históricamente preciso. Otros discípulos fundaron sus propias escuelas filosóficas, cada una afirmando ser la verdadera heredera del pensamiento socrático. Euclides de Megara fundó la escuela megárica.
Antístenes fundó el cinismo, predicando una vida de extrema simplicidad y autodisciplina. Arístipo fundó el hedonismo cirenaico, argumentando que el placer era el bien supremo. Era irónico. Sócrates, que nunca escribió una palabra ni fundó una escuela, había generado múltiples tradiciones filosóficas, a menudo contradictorias entre sí. Todos afirmaban representar la verdadera filosofía socrática. Todos estaban probablemente equivocados de alguna manera, porque el verdadero Sócrates era inescrutable. No dejó escritos, no dejó doctrinas claras, solo dejó preguntas, y la memoria de un hombre que prefirió morir antes que dejar de preguntar. De todos los discípulos, fue Platón quien aseguró la inmortalidad de Sócrates. Durante las décadas siguientes a la muerte de su maestro, Platón escribió una serie de diálogos filosóficos. En cada uno, el personaje principal era Sócrates. Estos diálogos eran obras maestras literarias y filosóficas. No eran simples registros de conversaciones reales. Platón usaba a Sócrates como portavoz para desarrollar sus propias teorías filosóficas cada vez más elaboradas. Los primeros diálogos, como la Apología, el Critón y el Fedón, probablemente reflejan con bastante precisión al Sócrates histórico, cuestionador, irónico, negándose a ofrecer respuestas definitivas. Pero en los diálogos posteriores, como la República y el Timeo, el Sócrates de Platón expone complejas teorías sobre las formas ideales, sobre la estructura del cosmos, sobre cómo debe organizarse la sociedad perfecta. Este ya no es el Sócrates histórico que afirmaba no saber nada. Este es Platón usando la voz de Sócrates para expresar sus propias ideas. El problema es que no podemos separar claramente dónde termina el Sócrates real y dónde comienza el Platón filosófico. Es como intentar encontrar a Jesús histórico detrás de los evangelios. El hombre real está enterrado bajo capas de interpretación, idealización y desarrollo teológico. Esto ha creado lo que los estudiosos llaman el problema socrático. ¿Quién fue realmente Sócrates? ¿Qué enseñó realmente? Tenemos varias fuentes, y todas cuentan historias diferentes. Platón lo presenta como un místico filosófico, obsesionado con definiciones perfectas y verdades eternas. Jenofonte lo presenta como un moralista práctico, preocupado principalmente por vivir bien y mejorar a los ciudadanos. Aristófanes, el comediógrafo, lo satirizó en su obra Las nubes, como un charlatán sofista que enseña a los jóvenes a hacer que el argumento más débil parezca el más fuerte. Aristóteles, que nunca conoció a Sócrates pero estudió con Platón, lo describe como el hombre que inventó el método inductivo y la búsqueda de definiciones universales. ¿Cuál es el verdadero Sócrates? Probablemente contenía elementos de todas estas representaciones. Era lo suficientemente complejo, contradictorio y enigmático como para que diferentes personas vieran cosas diferentes en él. Pero hay algo que todas las fuentes coinciden: la manera en que murió. Y su muerte es lo que finalmente lo convirtió de un filósofo local molesto en un símbolo universal. Si Sócrates hubiera aceptado el exilio, si hubiera suplicado por su vida, si hubiera escapado cuando tuvo la oportunidad, habría sido olvidado. Solo sería una nota al pie en la historia de la filosofía griega, un maestro entre muchos otros. Pero al elegir morir por sus principios, al convertir su juicio y ejecución en una demostración final de integridad filosófica, Sócrates se transformó en algo más que un hombre. Se convirtió en un arquetipo, en un símbolo. Se convirtió en la personificación de la idea de que hay cosas más importantes que la vida: la verdad, la integridad, la coherencia entre lo que uno cree y lo que uno hace. Su muerte planteó una pregunta que cada generación debe responder de nuevo. ¿Por qué vale la pena morir? O más precisamente, ¿por qué vale la pena vivir? Si no estás dispuesto a morir por nada, ¿realmente estás viviendo? Cuando Platón finalmente regresó a Atenas, fundó su famosa academia. Era una escuela de filosofía que duraría casi 1000 años, hasta que el emperador Cristiano Justiniano
La cerraría en el año 529 después de Cristo, declarando que era un bastión pagano. En la entrada de la academia, según la tradición, había una inscripción: que nadie ignorante de la geometría entre aquí. Era la visión de Platón de la educación filosófica, rigurosa, matemática, aspirando a la certeza. Pero Sócrates nunca habría puesto tal letrero. Para él, la filosofía comenzaba precisamente con el reconocimiento de la ignorancia. No excluía a nadie. Interrogaba a esclavos y príncipes por igual. Creía que cualquiera podía filosofar, que el amor a la sabiduría era universal. En cierto sentido, Platón había traicionado a Sócrates al institucionalizarlo, al convertir el método socrático libre y errante en un currículo formal. Pero también lo había preservado, asegurando que las generaciones futuras conocieran al menos una versión de Sócrates. Aunque el hombre murió, su método sobrevivió. El método socrático: hacer preguntas, examinar supuestos, revelar contradicciones, llevar a las personas a reconocer su ignorancia, se convirtió en la herramienta fundamental de la filosofía occidental. Hoy, más de 2000 años después, cuando un profesor de derecho interroga a un estudiante, llevándolo a través de una serie de preguntas hasta que el estudiante reconoce las fallas en su razonamiento, están usando el método socrático. Cuando un terapeuta ayuda a un paciente a cuestionar sus creencias irracionales, no diciéndole las respuestas, sino haciéndole las preguntas correctas, está usando el método socrático. Cuando un científico formula una hipótesis y luego busca activamente evidencia que la refute, en lugar de solo buscar confirmación, está siguiendo el espíritu socrático. La mayéutica. El arte de la partera filosófica sigue viva, pero el legado de Sócrates no se limitó a su método. Las preguntas que hizo, las ideas que exploró, la vida que vivió, resonarían a través de los siglos. Cada época vería en Sócrates algo diferente, un espejo de sus propias preocupaciones y valores. Y en ese sentido, Sócrates nunca ha dejado de hablar. Sus preguntas siguen sin respuesta, y quizás esa es exactamente la forma en que él habría querido que fuera. Han pasado más de 2400 años desde que Sócrates bebió la cicuta. Imperios han ascendido y caído. La civilización griega que lo mató hace tiempo que se convirtió en polvo. Atenas es ahora una ciudad moderna de rascacielos y tráfico, donde los turistas toman selfies donde alguna vez estuvo el ágora. Pero Sócrates sigue hablando. No literalmente, por supuesto. No dejó escritos. No dejó grabaciones. Y sin embargo, su voz, filtrada a través de Platón, Jenofonte y otros, continúa resonando en cada aula de filosofía, en cada debate ético, en cada momento en que alguien se detiene a cuestionar una certeza cómoda. Cada época ha encontrado su propio Sócrates, ha proyectado en esa figura enigmática sus propios ideales y preocupaciones. Para los romanos, Sócrates era el modelo del sabio estoico. Cicerón lo llamó el padre de la filosofía. Los estoicos lo admiraban por su dominio de las pasiones, su indiferencia al placer y al dolor. Caminando descalzo en la nieve, bebiendo veneno sin temblar. Este era el ideal estoico de la ataraxia, la imperturbabilidad perfecta. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribiendo sus Meditaciones en su tienda militar, pensaba en Sócrates. Si ese viejo ateniense feo podía enfrentar la muerte con calma, ¿cómo podía un emperador del mundo conocido hacer menos? Los primeros cristianos vieron en Sócrates una figura casi cristiana, un mártir que murió por la verdad. Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo, escribió que Sócrates era un cristiano antes de Cristo, que el Logos divino había hablado a través de él. Su juicio injusto por autoridades corruptas, su muerte tranquila y perdón implícito de sus verdugos, su enseñanza de que es mejor sufrir injusticia que cometerla, todo esto resonaba profundamente con la narrativa cristiana. Cuando Sócrates dijo que debemos cuidar nuestras almas más que nuestros cuerpos, cuando habló de una vida después de la muerte donde los justos son recompensados, los cristianos escuchaban ecos de su propia doctrina. Por supuesto, Sócrates no era cristiano.
Era un pagano griego que creía en múltiples dioses y bebía vino con jóvenes desnudos en simposios. Pero eso no impidió que los cristianos lo adoptaran como precursor espiritual. Durante el Renacimiento, Sócrates se convirtió en el símbolo del humanismo. Erasmo, Tomás Moro y otros humanistas lo admiraban como el ejemplo del poder de la razón humana sin ayuda de la revelación divina. Su famosa frase, «Conócete a ti mismo», que en realidad estaba inscrita en el templo de Delfos, pero que Sócrates adoptó como su lema, se convirtió en el grito de guerra del pensamiento humanista. El hombre, no Dios, debía ser la medida de todas las cosas. La razón, no la fe, debía ser la guía. Los filósofos de la Ilustración vieron en Sócrates al primer racionalista, al hombre que se atrevió a cuestionar la superstición y la tradición. Voltaire, con su lema «Écrasez l'infâme», aplasten lo infame, veía en Sócrates a un compañero de lucha contra el dogmatismo religioso. El hecho de que Sócrates fuera ejecutado por impiedad lo convertía en un mártir del libre pensamiento. Los filósofos ilustrados convenientemente ignoraban que Sócrates era profundamente religioso a su manera, creyendo sinceramente en su daimonion divino y en los oráculos. Los románticos del siglo XIX tenían una visión diferente. Para ellos, Sócrates era el individuo heroico que desafió a la masa ignorante. Nietzsche, por supuesto, odiaba a Sócrates, culpándolo de haber matado la espontaneidad trágica de la cultura griega con su insistencia obsesiva en la racionalidad. Pero incluso el odio de Nietzsche era una forma de homenaje, un reconocimiento del poder de Sócrates. Kierkegaard veía en Sócrates al maestro de la ironía, al hombre que nunca afirmaba nada directamente, sino que siempre dejaba espacio para la duda y la paradoja. Esto resonaba con el propio método indirecto de Kierkegaard de comunicar verdades religiosas. El siglo XX, con sus totalitarismos y genocidios, encontró en Sócrates una figura aún más relevante. En un mundo donde el conformismo podía significar complicidad en atrocidades masivas, el ejemplo de Sócrates, el hombre que se negó a obedecer cuando la obediencia significaba injusticia, tenía un poder especial. Hannah Arendt, reflexionando sobre los juicios de Nuremberg, escribió sobre la banalidad del mal. Los nazis que habían cometido atrocidades no eran monstruos especiales. Eran burócratas comunes que simplemente seguían órdenes. Eran hombres que nunca se habían detenido a examinar sus vidas, a cuestionar lo que estaban haciendo. Sócrates había dicho, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. En el contexto del siglo XX, esto se convirtió en una advertencia urgente. La falta de autoexamen no era solo un defecto intelectual. Podía conducir a la participación en el mal absoluto. Pero más allá de cómo diferentes épocas han interpretado a Sócrates, hay algo más profundo en juego. Las preguntas que Sócrates hizo siguen sin respuesta satisfactoria. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la piedad? ¿Cómo debemos vivir? 24 siglos de filosofía no han producido respuestas definitivas. Y quizás ese es el punto. Quizás Sócrates tenía razón al no ofrecer respuestas. Quizás las preguntas importantes no tienen respuestas finales, solo respuestas provisionales que cada generación, cada individuo, debe descubrir por sí mismo. Hay una ironía profunda en todo esto. Sócrates afirmaba no saber nada. Se presentaba como el más ignorante de los hombres. Y sin embargo, es recordado como uno de los más sabios. Los políticos que lo condenaron hombres que estaban seguros de su rectitud, seguros de su juicio, están olvidados o recordados solo como villanos menores en la historia de Sócrates. Los sofistas, a quienes Sócrates criticaba, hombres que afirmaban poder enseñar cualquier cosa, que tenían respuestas para todo, han desaparecido en la oscuridad de la historia. Pero Sócrates, que afirmaba no poder enseñar nada, que decía no tener respuestas, que admitía su ignorancia, él permanece. Sus preguntas permanecen, su método permanece. Hoy, cuando un estudiante en cualquier parte del mundo levanta la mano y pregunta, ¿por qué? Cuando un niño cuestiona una regla que no entiende,
cuando un científico desafía un paradigma aceptado, cuando un ciudadano se niega a obedecer una ley injusta, cuando alguien tiene el coraje de admitir "no sé", en lugar de fingir certeza. En todos esos momentos, el espíritu de Sócrates está vivo. Cuando un maestro no da respuestas, sino que guía a los estudiantes a descubrirlas por sí mismos, está practicando la mayéutica socrática. Cuando un terapeuta ayuda a un paciente a cuestionar creencias destructivas, está usando el método socrático. Cuando una corte interroga a un testigo, buscando inconsistencias, buscando la verdad a través del cuestionamiento riguroso, está en la tradición socrática. Pero quizás la lección más importante de Sócrates no es su método ni sus preguntas específicas. Es algo más simple y más radical. La idea de que vivir con integridad es más importante que simplemente vivir. Sócrates pudo haber salvado su vida. Todo lo que tenía que hacer era permanecer callado, o exiliarse, o suplicar, o escapar. Habría sido fácil. Nadie lo habría culpado. A los 70 años había vivido una vida completa. Pero eligió morir porque la alternativa era traicionar todo lo que había enseñado. Y en esa elección, en ese último acto de coherencia filosófica, enseñó algo que ninguna cantidad de palabras podría haber enseñado: que los principios importan más que la supervivencia. Es una lección incómoda. Vivimos en una época que valora la pragmática, la flexibilidad, la supervivencia. Vive para luchar otro día, decimos. No te conviertas en mártir innecesariamente. Son consejos sabios, generalmente. Pero Sócrates nos recuerda que hay momentos en que el compromiso no es sabio, sino cobarde. Hay momentos en que debemos mantenernos firmes, sin importar el costo. Hay principios que, si los abandonamos, nos vaciamos de significado. La historia de Sócrates termina, como todas las historias humanas, en el silencio. El gran conversador fue silenciado. El hombre que pasó su vida haciendo preguntas finalmente se quedó sin preguntas que hacer. O tal vez no. Tal vez, en algún sentido filosófico profundo, Sócrates nunca dejó de preguntar. Cada vez que alguien lee los diálogos de Platón, Sócrates hace sus preguntas de nuevo. Cada vez que alguien examina su propia vida, cuestiona sus certezas, admite su ignorancia, Sócrates está allí. Una presencia invisible, guiando, cuestionando, picando. El caballo, la civilización humana, con su tendencia a dormirse en el dogma y la complacencia, todavía necesita al tábano. Todavía necesita ser picado, incomodado, despertado. Si Sócrates pudiera hablar ahora, a nosotros, a través del abismo de 24 siglos, ¿qué diría? Probablemente no diría nada profundo. Probablemente haría una pregunta. Algo simple, algo devastador. Daime, podría preguntar. ¿Has examinado tu vida? ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿Puedes defender tus principios? ¿O simplemente vives como todos los demás, sin cuestionar, sin pensar, dormido mientras crees estar despierto? Y si respondiéramos sí, he examinado mi vida, sé lo que creo, sonreiría con esa sonrisa irónica y preguntaría de nuevo: ¿estás seguro? ¿Realmente seguro? Porque yo, después de 70 años de búsqueda, solo sé que no sé nada. ¿Cómo es que tú, en tu breve vida, has descubierto lo que yo no pude? Y estaríamos, una vez más, al comienzo, en el único lugar desde donde se puede empezar a aprender de verdad, reconociendo nuestra ignorancia. La voz de Sócrates es un eco que nunca se desvanece. Rebota en las paredes del tiempo, haciéndose más fuerte, no más débil, con cada repetición. Porque las preguntas que hizo no son preguntas de su tiempo, son preguntas de todo tiempo. Mientras haya seres humanos que piensen, que cuestionen, que busquen la verdad, Sócrates estará allí. No como un hombre muerto hace mucho tiempo, sino como una presencia viva, un compañero de conversación eterno. Y tal vez, en el análisis final, esa es la forma más perfecta de inmortalidad. No vivir para siempre en el cuerpo, que inevitablemente se descompone, sino vivir para siempre en las mentes de aquellos que vienen después,
haciéndoles las mismas preguntas incómodas, obligándolos a pensar, a examinar, a cuestionar. Sócrates murió en el 399 a.C., pero en otro sentido más importante, nunca ha muerto. Sigue haciendo preguntas, sigue siendo el tábano de la humanidad. Y seguirá siéndolo mientras quede alguien capaz de preguntarse: ¿sé realmente lo que creo saber? ¿He examinado mi vida? ¿Estoy viviendo con integridad? Estas son las preguntas eternas. Y Sócrates, el sabio que no sabía nada, es su guardián eterno. Hace más de 2000 años, en una celda de piedra en Atenas, un hombre feo y descalzo bebió veneno porque se negó a dejar de hacer preguntas. Los que lo mataron están olvidados. Sus nombres son polvo. Pero él, el que no sabía nada, el que no escribió una palabra, el que no dejó nada excepto el ejemplo de una vida examinada y una muerte con dignidad, él permanece. Y en la quietud de la noche, si escuchas con atención, todavía puedes oírlo, no dando respuestas, sino haciendo preguntas. Siempre preguntas. ¿Has examinado tu vida hoy? ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿Estás viviendo con integridad? Son preguntas que nunca dejan de ser relevantes. Preguntas que cada generación debe responder de nuevo. Preguntas que definieron la vida de un hombre y que, a través de su muerte, se convirtieron en inmortales. Esta fue la historia de Sócrates, el sabio que no sabía nada. Y quizás, en nuestra propia ignorancia reconocida, en nuestra voluntad de cuestionar, en nuestro coraje para vivir con integridad incluso cuando es difícil, podemos encontrar algo de su sabiduría. Buenas noches. Que tus sueños estén llenos de preguntas.